Bueno, muy buenos días a todos. Les pido que pues cerremos nuestros ojos, respiremos profundamente y demos gracias a nuestro Señor. Gracias, Dios mío, por un día más de vida, porque estamos aquí reunidos con la familia espiritual y de sangre, aprendiendo de tu palabra, Señor. Muchas gracias por todas las bendiciones que tenemos en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre eterno, que pongas, que des amor, sabiduría, conocimiento a todas estas personas que están causando mal a la sociedad, que les des amor a todos nuestros gobernantes y dirigentes para que paren las guerras, para que pare la criminalidad en nuestro país y en el mundo. Ayuda, Padre eterno, a todas las personas que están en enfermedad, en las cárceles, en los psiquiátricos. Ayúdanos, Señor, a seguir tu palabra. Danos fuerza para que todos los días sigamos tu ejemplo, Señor, que aprendamos y pongamos en práctica todo lo que estamos aquí estudiando. Que las personas que no te conocen, Padre, abre su corazón y su mente, su entendimiento para que te conozcan y sigan tus designios. Muchas gracias, Padre nuestro, por todas las bendiciones y no nos dejes de tu mano nunca. Amén. Y así sea. Gracias, tía. Vamos a Que así compartir el sea. texto ahora. Evangelio en el Hogar, Centro Espírita Chico Javier, 17 de agosto del 2025, estudio número 187. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Cada una de nuestras infracciones a tus leyes, Señor, representa una ofensa que te hacemos y una deuda contraída que tarde o temprano tendremos que saldar. Te solicitamos que nos las perdones por tu infinita misericordia y te prometemos esforzarnos para no contraer nuevas deudas. Tú nos has impuesto como ley expresa la caridad, pero la caridad no solo consiste en asistir a nuestros semejantes en sus necesidades, consiste también en el olvido y en el perdón de las ofensas. ¿Con qué derecho reclamaríamos tu indulgencia si nosotros mismos no la aplicáramos en relación con aquellos de quienes nos quejamos? Danos fuerza, Dios mío, para reprimir en nuestra alma el resentimiento, el odio y el rencor. Haz que la muerte no nos sorprenda con deseos de venganza en el corazón. Si te satisface sacarnos hoy mismo de este mundo, haz que podamos presentarnos ante ti limpios de toda animosidad, a ejemplo de Cristo, cuyas palabras postreras fueron clemencia para sus verdugos. Véase el capítulo 5. 10. Las persecuciones que nos hacen padecer los malos forman parte de nuestras pruebas terrenales. Debemos aceptarlas sin quejarnos, al igual que todas las otras pruebas, y no maldecir a los que con sus maldades nos despejan el camino hacia la felicidad eterna, puesto que nos dijiste por boca de Jesús: bienaventurados los que sufren por la justicia. Bendigamos entonces la mano que nos hiere y nos humilla, porque las heridas del cuerpo fortifican nuestra alma
y seremos exaltados a consecuencia de nuestra humildad. Véase el capítulo 12, párrafo 4. Bendito sea tu nombre, Señor, porque nos has enseñado que nuestra suerte no está inexorablemente determinada después de la muerte, que encontraremos en otras existencias los medios de rescatar y reparar nuestras faltas del pasado, así como de cumplir en una nueva vida lo que no podemos realizar en esta, a los fines de nuestro adelanto. Veas el capítulo 4 y el capítulo 5, párrafo 5. Con eso se explican, por último, todas las aparentes anomalías de la vida. La luz se proyecta sobre nuestro pasado y nuestro porvenir, señal evidente de tu soberana justicia y de tu infinita bondad. Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 28. Sin embargo, el Divino Maestro, ¿Puede a empezar quien de nuevo, tomamos tía, que como no se guía, escuchó, por favor? casi siempre, agresores y nosotros. ¿Ya se escucha? Bueno, a ver. ¿No se escucha? Sí, sí, Ahora ya. sí. ¿Ya? Agresores y nosotros. Casi siempre categorizamos a aquellos que nos hieren como enemigos intolerables. Sin embargo, el Divino Maestro, a quien tomamos como guía, nos enseña que debemos perdonarlos 70 veces 7. Por otro lado, las ciencias psicológicas de la actualidad terrenal nos recomiendan que es necesario liberar el corazón, purgándolo de cualquier resentimiento y establecer el equilibrio de las potencias mentales, para que la paz interior se exprese en nosotros en armonía y salud. ¿Cómo entonces realizar tal hazaña? Comprendiendo que el perdón no es fruto de meras palabras superficiales, reconocemos que el perdón verdadero exige operaciones profundas en las estructuras de la conciencia. Si la injuria nos visita en el día a día, pensemos en nuestros opositores como hijos de Dios, igual que nosotros, y poniéndonos en su lugar, analicemos que esperaríamos recibir la mejor parte de las leyes divinas si estuviéramos en circunstancias similares. A la luz del nuevo entendimiento que surgirá de los recovecos del alma, observaremos que difícilmente estaremos libres de alguna parcela de culpa en los hechos desagradables de los que nos creemos víctimas. Recordemos, pues, en silencio nuestros propios impulsos desafortunados, las sugerencias delictuosas, las pequeñas acusaciones indebidas y las mínimas desconsideraciones que lanzamos sobre ciertos compañeros, hasta que ellos, sin mayor resistencia ante nuestras mismas provocaciones, caen en la posición de adversarios frente a nosotros. Realizando el autoexamen, ya no nos permitiremos ninguna censura, sino que proclaremos en el corazón la urgente necesidad de amparo de misericordia divina, en favor de ellos y para nuestro propio beneficio. Entonces, frente a cualquier agresor, ya no diremos en singular, yo te perdono, sino que reconoceremos el profundo significado de las palabras de Jesús en la oración del Padre Nuestro. Enséñanos a pedir a Dios disculpas por nuestras propias faltas antes de suplicarlas para nuestros ofensores. Repetiremos con todas las fuerzas del corazón. Perdona, Señor, nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Emmanuel, psicografiado por Francisco Cándido Javier, libro Rumbo Seguro. No, es que no se quita esto. Ah, disculpen, estamos. Tiene que estar en galería. Está en galería. ¿Por qué se, No, por no, qué se acá, mueve ahí? los tres puntitos. Remove pin. Remove pin. Ahí está.
Gracias por la oración, gracias por la lectura, gracias por la presencia. Siempre es un placer estar aquí con todos juntos y gracias eh, por, por estar aquí. Bienvenidos a los que llegaron después. El estudio del perdón, debemos entender que el perdón, este estudio no es solamente para nosotros, sino también para nuestros hermanos desencarnados que nos acompañan. Y quisiera comenzar pidiéndoles que guardemos en nuestra mente y en nuestro corazón la imagen de Jesús y la mujer adúltera, ¿no? Esta escena donde Jesús con una sola frase desarma la hipocresía de la multitud que estaba lista para castigar, ¿no? Cada quien con su piedra en la mano. Y él dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con estas palabras, Jesús como que logró dos cosas bien profundas. Primero, que es que expuso un poco no un poco, expuso la falsa justicia de quienes se creían puros. Y segundo, él nos recordó a todos en aquel entonces y ahora que somos todos esa mujer. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado, porque todos hemos herido a otros, todos hemos transgredido las leyes divinas. Nadie, ninguno de nosotros está libre de pecado. Ninguno de nuestros hermanos en este mundo de pruebas y expiaciones está libre de pecado. Y por eso mismo nadie tiene derecho de negar el perdón. Entonces, esta enseñanza debe ser para nosotros el cimiento de nuestro estudio. Es esto que nos trajo Jesús con la mujer adúltera. Si nosotros reconocemos que también somos deudores ante Dios y ante nuestros hermanos, ahí podemos entender que el perdón no es un acto de condescendencia, sino que es un acto de justicia espiritual. Esta semana estábamos estudiando con el Sebas y había un conferencista que decía algo bien interesante. Él decía, perdón, él decía que el odio y el resentimiento, o el odio, el rencor y el resentimiento, une más a las personas que el propio amor. Pensemos en esto, que es súper interesante. ¿Por qué? Porque cuando amamos, la persona permanece a nuestro lado mientras se siente amada. Pero cuando el amor ya no hay más amor, cuando el amor se va, la conexión se pierde, ¿no? La conexión puede romperse, la persona se va. En cambio, si hay odio, si hay resentimiento, si hay rencor, mientras no se deshagan estos sentimientos, siguen ahí atando a las personas con cadenas invisibles, ¿no? Las personas pueden estar cada una de su lado haciendo su vida, incluso ya estando en otras encarnaciones, pero las ofensas que sean hechas o recibidas encadenan a quienes hieren y a quienes son heridos. Y lo vemos con los obsesores. Es bien interesante. El odio, el resentimiento une más que el propio amor. Ahora, Emmanuel nos enseña que la mayoría de los casos es en en la convivencia más cercana, por ejemplo, en la familia, entre amigos más íntimos, donde surgen los grandes conflictos. Es ahí donde la confianza se deteriora. Y es ahí donde el perdón se vuelve más urgente y al mismo tiempo es ahí donde se hace más difícil. Por eso Manuel pregunta aquí, ¿cómo haremos, cómo realizaremos esta hazaña? Porque perdonar es una hazaña. Por eso Chico decía que para él, desde su punto de vista, la virtud, porque es una virtud, decía, la virtud la más difícil de poner en práctica es la del perdón, porque perdonar exige un esfuerzo grande de automejoramiento. Entonces, las reflexiones de hoy, la reflexión que queremos invitar a hacer es que si todos nosotros somos imperfectos, si todos necesitamos perdón, ¿cómo negar el perdón a otros si nosotros mismos la necesitamos? ¿Cómo podemos esperar misericordia divina si nosotros cerramos el corazón a quienes nos ofenden? Y Jesús nos dejó algo muy claro. Lo dijo, perdona nuestras deudas o nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Ese cómo es una ley espiritual.
porque la medida que usemos para otros será la medida que recibiremos. Ese como eso es lo que representa. Así como doy, recibo. Entonces, tenemos mucho para reflexionar el día de hoy. Sí, y no estamos hablando del perdón como de un acto superficial, así simplemente decir, bueno, perdono a fulano, pero que no se me cruce más en mi vida porque ahí sí no funciona. No es ese tipo de persona, de ese tipo de perdón que estamos hablando. Entonces, es el perdón, como nos dice Emanuel en el texto, que es toda una hazaña, ¿no? Y que nos lleva a transformar realmente las estructuras de nuestra conciencia. Y cuando Yuri estaba hablando, estaba pensando en el perdón, ¿no? En el caso de una persona que está profundamente dolida por algo y tiene que perdonar, sabe que tiene que perdonar. Ahí es muy difícil, ¿no? Porque estamos frente al dolor. Y Emmanuel en el segundo texto, él no solo nos plantea, ¿no?, el desafío del perdón, pero también nos ofrece como una especie de guía práctica y nos da ciertos pasos, ¿no?, que podemos seguir para facilitar, ¿no?, esta gran hazaña que es el perdón. Entonces, primero nos dice, y creo que es lo más importante, no es de comprender que somos todos hijos de Dios. A la base somos todos hijos de Dios, que somos todos espíritus en evolución, que estamos todos regidos bajo las mismas leyes espirituales y que estamos todos aquí intentando aprender. Creo que es importante que arranquemos a partir de esa base y que tengamos esa comprensión. Entonces podemos, por ejemplo, hacer como ejercicio, situarnos en el lugar del otro, a visualizar a quién nos hirió por lo que es realmente, por un espíritu en evolución igual que nosotros, y analizar si nosotros estaríamos en su lugar, ¿qué esperaríamos recibir de las leyes divinas en realidad? Nos gustaría que, o sea, saberíamos que nos equivocamos, todo el mundo se equivoca. Entonces, ¿nos gustaría que nos parta un rayo por la mitad o nos gustaría ser tratados con indulgencia, a recibir perdón, una nueva oportunidad? ¿Qué nos gustaría a nosotros si estaríamos en ese lugar? También otra cosa que es importante, debemos observar de manera honesta si nosotros mismos no tenemos algún tipo de culpa en la operación acá. Entonces, identificar nuestra participación en el conflicto. Por ejemplo, si no hemos hecho algún tipo de provocación. Últimamente se habla mucho de, ¿cómo se dice? Agresividad pasiva. ¿Ah? Aquel que tira la piedra y esconde la mano. Y ante los ojos de los demás no está todo bien, no tiene nada que reprocharse, pero que sí está así como apuntando y no, como que apuñalando en secreto, ¿no? Entonces, ser honesto con nosotros mismos y ver si no tenemos algún tipo de reproche de nuestro lado y de manera honesta. También es importante que entendamos que quizás en esta vida no tengamos nada para reprocharnos y no hayamos hecho nada en el conflicto. En el pasado solo Dios sabe. Entonces, ese es un aspecto importante que no tenemos que olvidar. Y como dijo Yuri, lo que sí tenemos de seguro en esta vida y de cierto es que todos somos pecadores. Aquí, ninguno estamos en posición de arrojar la primera piedra. Entonces, cuando acabamos poniendo estas verdades en perspectiva, nos ayuda a entender mejor a los demás, a abrir la puerta hacia el perdón, a una comprensión más profunda, aunque no sea un acto de magia, ¿no? El perdón perdonar de verdad requiere tiempo, requiere trabajo, y eso es lo que Manuel nos dice en el segundo texto. Entonces, el perdón de las ofensas es un paso muy importante en el camino de crecimiento espiritual. El perdón nos libera. Eso no quiere decir que nos quita el dolor que sentimos por haber sido ofendidos, pero no nos encadena al agresor, como dijo Yuri, a la venganza y otras consecuencias que vienen después, ¿no? Que se pueden convertir en algo mucho peor de lo que fue al principio, ¿no?
Entonces, bueno, gente, vamos a abrir la palabra para preguntas, comentarios. Bacaren. Hola, buenos días. Si se corta, me dicen, ¿eh? Porque creo que el internet aquí no está muy bien. Sí, como dijeron, ¿no? Al inicio es una gran hazaña porque realmente sí es bastante difícil. Eh, pues una cosa, perdonar a los demás, pero otra, saber también pedir perdón, ¿no? También reconocer nuestras faltas. Y estaba pensando, recuerdo en un momento de mi vida en el que me sentí muy, muy traicionada por mis mejores amigas y de verdad era una cosa, o sea, que soñaba con ellas, pensaba en ellas todo el día, no comía por la sensación que tenía en el estómago, así era un dolor muy grande y yo me ponía a pensar cuánta energía estoy dedicando a estas personas, ¿no? O sea, cuánto tiempo de mi vida, o sea, incluso hasta soñar con ellas, ¿no? Así de que todos los días y era una cosa de verdad muy, muy fuerte. Recuerdo que en ese momento sí le dije a mi mamá como, pues necesito ayuda, ¿no? O sea, ayúdame a salir de esto porque no puedo sola. En ese momento, la verdad, yo no estaba tan cerca de Dios, por lo que se me hizo un poquito más difícil, pero algo que me servía como ejercicio era como entender el hecho de que cuando alguien tiene un sentimiento negativo o, por ejemplo, la palabra odiar es muy fuerte, ¿no? Pero cuando alguien emite esto hacia otra persona o le desea el mal, algo que entendí es que antes de llegar a la otra persona siquiera, pues primero pasa por nosotros, ¿no? O sea, esa sensación, esas emociones pasa primero por nosotros y ya luego pues la emitimos, ¿no? A la otra persona. O sea, en esos momentos yo no entendía nada de energía y lo que estudiamos aquí, pero recuerdo que esa imagen me hacía mucho sentido. Y también la frase que dicen como tomarte tú el veneno y esperar que le haga efecto a la otra persona, ¿no? Es algo muy similar. Son esas emociones y esa energía que estamos cultivando en nosotros mismos. Y ahora, bueno, ya que estudiamos el espiritismo, sabemos que nos acompañamos de seres que están en la misma vibración, ¿no? Entonces, al estar sintonizando con el odio, el rencor, la ira, pues nos sintonizamos también de aquellos hermanos que están en esa misma frecuencia, por lo que aumenta esa sensación. Entonces, en ese momento no lo entendía, pero pues ahorita que ya llevamos ya un rato estudiando esta parte, creo que como espíritas no solo eh, nos debe de hacer mucho más ruido el hecho de perdonar, sino pues de la mano de Jesús entender por qué hay que perdonar, ¿no? O sea, realmente el por qué. Y, y sí, esa frase de el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, pues yo creo que debería ser un lema, ¿no? También en nuestra vida. Pero me pongo a pensar cómo la doctrina nos quita ese velo de pensar que somos víctimas, nos quita esa idea de pensar que nos están haciendo daño, ¿no? En realidad, muchas veces es nuestro ego, nuestro orgullo el que está lastimado y otras veces también es la ignorancia de las personas, ¿no? Sin decirlo, pues, o sea, de una manera fea, sino muchas veces nuestros hermanos, nuestros amigos, pues no saben esto que nosotros sabemos. Entonces, es nuestro deber el el ser empáticos y entender que cada quien tiene su historia, que cada quien tiene un proceso que ha vivido, ¿no? Vidas, muchas, muchas vidas. Entonces no podemos realmente juzgar tanto a las personas. Creo que eso ha sido lo que ha cambiado mi vida por completo. El entender que cada quien tiene una historia y decir, ¿sabes qué? Pues es que no lo puedo juzgar, ¿no? Tal vez su vida es así, tal vez vivió esto, tal vez tiene estas inseguridades, estos miedos y reacciona de esta manera, ¿no? O sea, verlo desde los ojos, pues sí, como un poco más empáticos. Y eso de verdad quita un peso tan grande porque ya no, pues ya no señalas, ¿no? Ya no estás señalando, sino que ahora entiendes el porqué. Y ya por último, para cerrar mi comentario, recuerdo también en un momento cuando yo culpaba, ¿no? A estas personas,
me decían como cada vez que tú señalas, o sea, cada vez que estás haciendo así, tienes tres dedos apuntando hacia ti, ¿no? No sé si alguien ya lo ha escuchado, pero pues es razón, o sea, tienen razón. Muchas veces nosotros estamos señalando y qué cosas hay hacia nosotros que no queremos ver, ¿no? Entonces, bueno, creo que siempre es importante recordar estos temas porque es algo que nos rige en nuestra vida diaria y que como, pues sí, espíritas tenemos que cambiar la visión de el perdón. Gracias. Gracias, Karen. Gracias. Tocaste puntos bien importantes. Aquí los anoté a ver si podemos regresar sobre eso. Vamos a pasar la palabra a Mirna. Hola, buenos días. Yo, para variar una pregunta, ¿hasta dónde es el perdón? Porque, por ejemplo, mi mamá me decía, es que tienes que olvidarte. Y yo, pues es que no tengo Alzheimer. Digo, te perdono el hecho, les perdono el hecho, pero, y lo sobrepaso y ya no me duele, pero me acuerdo, aprendí a veces, por ejemplo, una traición como la que decía Karen, a mí me pasó con una amiga horrible, me fui de viaje, regresé y era novia de mi novio. Yo, bueno, estuvieron perdonados, pero aprendí que esa amiga puede hacer eso. También de gente muy mentirosa que siempre dice mentiras, pues aprendes, digo, las perdonas, pero tienes que aprender. Entonces, ¿hasta dónde es el nivel que tengo que perdonar? Porque olvidar, pues no, no se puede. Pero ¿hasta dónde? Hasta que no me duela y así, pero ¿hasta dónde llega ese nivel de decir, bueno, ya te perdoné? El perdón auténtico, Mirna, exactamente eso. En realidad, el perdón no implica olvidar la ofensa, sino más que nada, y la propuesta de la doctrina es como que transformar nuestra relación con el recuerdo de ella. Entonces, el perdón es recordar sin sufrir, y ese proceso toma tiempo. Ahora, claro que depende del daño causado. Algunas ofensas después de una semana te puedes olvidarlas y recordarlas sin dolor y otras pueden requerir 10, Años. 20, 30, incluso encarnaciones para llegar a este punto. Por eso el perdón es una jornada, no es un viaje, es un proceso. Y ahí dice Manuel en el texto, ¿no? El perdón es una operación profunda en las estructuras de la conciencia. Es un proceso interno que pasa con el tiempo, con paciencia, con trabajo. Ahora, el ser humano está diseñado para recordar, eso sí, especialmente las experiencias que son emocionalmente intensas. Entonces, Exacto. incluso ese intentar borrar una ofensa, de cierto modo, puede resultar hasta contraproducente, porque la resistencia al recuerdo puede reforzar el dolor. El subconsciente tiene el dolor. Ya puede reforzarlo porque te estás concentrando sobre eso, pero la propuesta que nos trae la doctrina y que nos dice Manuel es resignificar el perdón, ¿no? Es reconocer que, como dijo el Sebas, el agresor es un hijo como nosotros, un hijo de Dios. Entonces tú estás diciendo, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite para ti que te gustaría que Dios te perdone? No Claro. hay límite. O sea, yo quisiera que Dios me perdone todas mis ofensas y todos nosotros estamos esperando esto. Entonces, el dolor persiste cuando ese recuerdo, esas emociones activan el rencor, el resentimiento. Eso es lo que debemos eliminar de nuestra vida. Y para sanar eso hay que cambiar la narrativa completamente. Es siempre ver las ofensas como partes de un aprendizaje. O sea, ¿qué me enseñó esta traición que mi amiga me trajo? Me enseñó resiliencia, me enseñó prudencia, no sé. Ya no tenerle tanta confianza también, digo, pues sí, ¿no? También, claro está. Ahora, la práctica de la compasión es una forma de sanar ese resentimiento, ese dolor, entender que, como dijo Karen, quien nos hirió actúa desde su propio dolor, desde su propia ignorancia. Y Kardec nos lo dice en esta oración maravillosa, bendigamos la mano que nos hiere, porque de ahí es que sacamos un aprendizaje. Y aceptar las imperfecciones también, Mirna, porque tanto ajena como propia, Jesús nos enseñó, perdona 70 veces 7.
Entonces, el perdón es resignificar ese dolor, es resignificar la falta. El perdón no es olvidar a la persona que te agredió. El perdón más que nada es olvidar el mal que nos hicieron. Ese es mi... Pero olvidado, es que si sigues con esa persona, es imposible olvidar. Sí resignificar es más sencillo, o sea, lo hizo porque y charalá y tal, y en una época o lo que sea. Pero olvidar es así como, pues no se puede. La ofensa, o sea, tal vez resignificar la ofensa. Es no Lo, sufrir más por esa eso sí, Por ofensa. eso, Eso es, que no puedes olvidar. Estamos hechos para recordar. Pero sí, es como no sentir más dolores. dolor, Perdonar es exacto. no sentir el dolor. Y Es aprender el dolor también, ¿no? que nos hace mal. Ok. aprender, pero eso tampoco quiere decir que nunca más le vas a hacer confianza a una amiga porque tenés No, esa pero a esa, experiencia, ¿no? O sea, a esa sí puede ser. sí, ¿verdad? Pero porque a final de cuentas es como que nos limitamos, ¿no? Por nuestras experiencias que nos dolieron, pero no quiere Claro. decir que siempre va a ser así. Aunque tenemos que tener en cuenta que también vivimos en un planeta de expiaciones y pruebas y que todos somos imperfectos acá. Y todos estamos, nadie está libre así de no cometer más ningún pecado y ningún error. Entonces, y esa es una realidad, ¿no? Pero esta mañana estaba pensando justamente en un caso un poco más extremo. Imaginemos una madre que pierda un hijo asesinado. Ay, Jamás se va a olvidar de eso, de su hijo, no, por decir, no, pues, con el perdón me olvidé de todo cuando perdonó. Jamás. Y ese dolor siempre va a estar presente, pero sí puede perdonar los sentimientos que tiene hacia el agresor, entendiendo de manera un poco más profunda que también es un espíritu que se equivocó, ¿no? Pero el hijo que qué perdió duro. nunca va a volver y ese dolor siempre va a quedar. Entonces, pero quizás no ir ya del otro lado al extremo de querer vengarse de esa persona y de entrar en un ciclo sin fin, ¿no? De sufrimiento, de agresión, de venganza. Entiendo, porque llega un momento que el ciclo ese hay que romperlo. Porque antes la Claro. venganza era visto como algo un ejemplo de fuerza, no tengo que vengar a mi familia, el nombre de mi familia, y el Los perdón no era bien judíos, visto. ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Exactamente, el perdón Ya. no era bien visto, pero ¿hasta dónde nos va a llegar ese ciclo, ¿no? De venganza y de... Entonces Jesús vino a decirnos, no, hay que perdonar las veces que sea necesario y retirarse de eso, de esa locura, porque al final de cuentas, pero en casos más extremos es muy difícil, Muy sobre todo difícil. olvidar ciertas cosas, pero es no continuar en esa rueda, ¿no? Como Ok, Carolina lo puso ahí muchas gracias. en el chat. Entonces, a la luz del nuevo entendimiento que sugiera los recovecos del alma, observemos que difícilmente estaremos libres de alguna parcela de culpa en los hechos desagradables de los cuales nos creemos víctima. Entonces, posiblemente en otra vida tú también le bajaste al novio, compañera. Esa es la... Es para decir que es una cuestión de causa y efecto, Sí, de una ley exactamente. de acción y reacción. Entonces ahora tú vas a decir, no, ahorita yo no me he portado mal y yo no le he bajado el novio a nadie, yo no, o sea, no, no le, me he portado súper bien, pero quizás en otras vidas, Y eh, como dijo Karen, pero si no perdono y si sigo con ese resentimiento y ese odio, ¿a quién castigo al final? ¿Quién se toma el veneno a final de cuentas? Nosotros. Ese es el problema, ese es el perdón. A uno se libera de esos sentimientos negativos en nosotros, que como bien sabemos, tarde o temprano nos van a llevar a enfermarnos, nos envenenan el alma. Eso es lo importante. eso significa resignificar, dijo, eso sirve para resignificar, dijo Carolina, exactamente, entendiendo que desde el momento en que entendemos que no somos víctimas, ahí cambia todo. De que hay una posibilidad que nosotros cometimos faltas iguales a las de la cual nos quejamos, ahí ya resignificas todo en el sentido y eso ayuda al perdón. Exactamente. Entonces, bueno, va, gracias a ti, Mida. Va Rosa, después Maribel y después la profetuya. Muchas gracias. Normalmente no he sido
durante toda mi vida no he sido, yo digo que no he sido rencorosa y vengativa en algunas cosas cuando era niña, pero no ha sido así. Y desde que vi el texto y lo empecé a leer, vinieron a mi mente dos personas. Una que durante más de 45 años tuve resentimiento, coraje, dolor, odio, este, tristeza, que amé mucho. Fueron muchos sentimientos. Y cuando tenía la oportunidad de verlo, o cuando nos veíamos o lo volvía a ver, se me revolvía el estómago y se me hacía así una cosa que era como si hubiese sido en ese momento y me venían los recuerdos y, y así, durante muchos años, 45 años o más, no sé. Pero hace poco tuve la oportunidad por situaciones de la vida de estar en el lugar donde esa persona vive y tenía que topármelo más seguido. Y cuando en una de esas ocasiones que lo vi por primera vez después de estar allá mucho tiempo, me pasó algo bien chistoso. Lo vi y ya no sentí ese sentimiento, ese retorcijor de estómago, sino que me vino un sentimiento como de compasión, como de, ay, no sé cómo explicarlo, pero a partir de ahí ya nunca más volví a sentir ese coraje. Al contrario, cuando lo volví a ver en una ocasión, que fue el Día del Padre, este, fue a la casa de mi hija y lo abracé, lo abracé y le dije, perdóname si algún día te lastimé o te ofendí. Y quiero que sepas que yo también ya te perdoné. Y él nada más me dijo, igual, porque no es expresivo. Pero a partir de ahí me vino una calma, una sensación de que después que lo volví a ver, me dio ternura. Me dio ternura y deseos como de ayudarlo, de ser, de abrazarlo. No lo hice, pero me dieron ganas. Esa es una. Y me quité ese peso de encima de muchos años. Y la otra es una pregunta o es una confesión. Yo tuve un enamorado, pero muy enamorado. Y ahorita él ya partió, ya murió. Y cuando él me demostraba su amor, su afecto, y entre más me decía, yo más lo despreciaba y le decía, no, no te quiero, no te quiero. No, no me busques, no esto. Y lloraba el muchacho. Y ahora que murió y que vi esto, cuando leí esto, inmediatamente se vino a mi mente que yo nunca le pedí perdón porque fui cruel con él. No sé si ahora se puede hacer, porque sí me hace sentir que debí de haberle pedido perdón porque lo lastimé. Es cierto que no lo quería, pero no debí haber sido tan incisiva o no sé cómo decir, tan grosera o tan, no te quiero, no vengas, ¿no? O sea, y bueno, esa es mi pregunta. Gracias, disculpen. Claro que siempre se puede pedir perdón. Dale. No, sí, siempre se puede pedir perdón, nunca es tarde, ¿no? Mismo que la persona haya desencarnado o no. Y al final de cuentas, el perdón es nosotros también liberarnos de esa culpa que sentimos, ¿no? Que como dijimos, somos todos imperfectos, todos pecadores y a veces hacemos cosas que en el momento no tenemos conciencia, ¿no? Que estamos haciendo algo mal, pero, o sea, nos tenemos que aprender a perdonar también de los errores que cometimos, pues, por no saber o por a veces simplemente ignorancia o a veces porque querer hacer el mal, ¿no? Que también es ignorancia, ¿no? Pero sabiendo lo que estamos haciendo. Entonces, si no tenemos ese perdón hacia nosotros mismos, difícilmente vamos a poder avanzar. La culpa corroe el alma, la culpa no es algo bueno, no es tomar conciencia así de lo que hicimos, pero hundirnos en la culpa no nos adelanta nada tampoco. Entonces Jesús enseñó a perdonar a los demás, pero a nosotros también, porque también somos
hijos de Dios que cometen errores. Entonces sí se puede, 100%. Iba mi tía Maribel. Sí, yo les quiero compartir una experiencia. Cuando yo trabajaba en la comisión, hubieron unas personas que me hicieron mucho daño, porque querían mi puesto, por envidia, por lo que sea, me hicieron mucho daño. Yo les tenía mucho rencor porque eso, las acciones que llevaron, uno era un líder sindical y todo, eh, obligaron a mis jefes a moverme a la Ciudad de México y yo dejé a mis hijos por meses. Yo venía a verlos, pero yo estaba trabajando allá y eso, ese dolor de dejar a mis chiquitos me marcó, me marcó porque estaban chiquitos mis hijos. Afortunadamente, conté con la ayuda de mi familia. Mi hermanita Elvia los cuidó y mis hermanos todos y mis papás y bueno. Pero fue algo que me dolió tanto, tanto, que yo les tenía mucho odio, mucho rencor, mucho coraje. Con el paso del tiempo, a mí me ascendieron y yo me fui a la Ciudad de México a una dirección. Y el mismo trabajo y la vida me dio la oportunidad de estar en un puesto más alto que me permitía incluso afectarlos laboralmente, perjudicarlos y vengarme. Pero ya no lo hice. Ya no pude porque pues yo no soy mala persona, no, o sea, yo todavía no estudiaba el espiritismo ni nada, pero ya no me satisfacía porque yo tenía entonces que hacer cosas malas y no va conmigo. Entonces, no hice el mal, no los perjudiqué, simplemente pasó el tiempo. Después la vida y su misma forma de ser, porque era gente pues que actuaba mal, gente mala, les puso en situaciones feas, de desventaja, de pérdidas y todo. Y me confieso, yo muchas veces me alegré de que les fuera mal porque dije ellos actuaron mal y Dios y la vida y el karma y todo les está haciendo pagar todo el daño que me hicieron, pensaba yo sin merecerlo. Con el paso del tiempo y una vez que empecé a estudiar el espiritismo aquí con ustedes y todo, aprendí pienso yo, a perdonar porque ahora lo platico. Digo, lloré por el hecho de saber que dejé mis hijos, pero con ellos, pues traté de entender cuál era su forma de ser, traté de entender por qué lo hicieron, eh, a perdonar porque ahora pues lo puedo platicar sin sentir eso, como dice mi hermana, ese sentimiento que yo tenía con ellos, ya no, ya me son pues, indiferentes, o sea, ya no les siento ese coraje. He tratado de mandarles bendiciones por lo que hemos estudiado aquí. Se me ha hecho difícil, realmente, se me ha hecho difícil bendecirlos y decirles que les vaya bien y que Dios los ilumine y todo. Lo he hecho, lo he intentado, pero siento que no, no me sale realmente del corazón. Les digo, ya no siento ese coraje, ya como que traté de entender por qué lo hicieron, traté de disculparlos en cierto momento y ya, o sea, ya pasó, ¿no? Pero, pero como dice Elvia, efectivamente te liberas completamente, o sea, ya no siente uno ese dolor, esa sensación fea, porque realmente cuando tú tienes coraje contra alguien es algo feo, porque te daña a ti. Yo ya no lo siento, gracias a Dios, ya no, pues digamos que me son indiferentes, o sea, no siento ese coraje, ni ese dolor que sentía, bueno, ya ni sé, ni me interesa, o sea, no sé de sus vidas, la verdad. En mucho tiempo estuve, pues sí, pendiente de qué hacían, cómo les iba y todo. Ahora ya no, ya simplemente ni sé si, pues si existen o si viven o cómo están.
y, y efectivamente eso te libera demasiado y pues he pedido perdón a Dios por todos los sentimientos malos que tuve, por todo el rencor que tuve, pero yo ahorita pues sí ya me siento liberada. Y bueno, es una experiencia que me marcó en aquel momento y pues que quería compartir. Gracias. Gracias, Maribel. Gracias, tía. Con el tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. Pero algo así como que es bien importante que usted mencionó y Karen mencionó también es ese pedir perdón. Eh, no solamente pues a los querimos, pero a Dios, ¿no? Usted estaba hablando, yo pedí perdón a Dios. Y ese es como un arte, es un arte el pedir perdón. Y se necesita, yo diría que se necesita más valor que perdonar, porque de cierta forma es aceptar los errores, decir, bueno, me equivoqué, sin excusas, sin justificaciones. Creo que ese es uno de los actos más difíciles, ¿no? Reconocer nuestra vulnerabilidad, no somos perfectos. En su caso, o sea, frente a Dios, estoy hablando frente a Dios, ese pedir perdón a Dios, que es para todos nosotros, ¿no? Es reconocer nuestra vulnerabilidad, es decir que no somos perfectos, nos equivocamos. También ese pedir perdón, pues, valida el dolor del otro, ¿no? Diciendo, bueno, tu sufrimiento me importa en el caso que haya sido con una persona. Rompe también con esa ilusión de la autosuficiencia, ¿no? De que no necesito de nadie, no necesito de clemencia, necesitamos la clemencia de Dios. Entonces, mientras el, el perdón sana al ofendido, el pedir perdón sana al ofensor, ¿no? Porque podemos, como lo estudiamos la semana pasada, creo, sobre los pensamientos, que podemos incluso solo con los pensamientos ya estar cometiendo faltas, ¿no? Esos deseos de alegrarse cuando a los otros les va mal, ya también es una falta, ¿no? Entonces ese pedir perdón nos sana como ofensores. En fin, vamos a continuar. Gracias. Gracias por compartir a las dos. Profe Tuli y después Eli. Ay, este, quiero tratar de, porque me cuesta mucho trabajo hablar en así, pero les voy a compartir algo que toda mi vida me marcó, porque mi mamá me enseñó desde que yo creo que desde que nací a perdonar en automático, pero nunca me lo dijo. Siempre que me hacían algo, me decía, no guardes rencor, hija, no guardes rencor. Deja que Dios se ocupe de esas personas. Y me lo decía y yo lo acepté desde toda mi vida. Y a mi mamá le hizo mucho mal, un hermano de ella la corrió de la casa donde vivíamos y la hizo que pagara renta y la lastimó mucho. Y a ese señor nunca lo había perdonado. Fue el único en toda mi vida que yo siento que le que le guardé rencor. Casi al final de su vida de él, me vinieron a decir que estaba muy malo y que si lo podía ir a ver. Y entonces le hablé a mi hijo y a mi mamá ya había muerto y le dije, Junior, me están diciendo esto y me dijo, acuérdate que quería mi abuelita. Mi mamá, mi abuelita nunca le guardó rencor, la casa y todo lo que le quitó Teo a mi abuelita, se lo quitó a ella y ella lo perdonó, a ti no te hizo nada. Entonces, si mi abuelita quería que tú lo quisieras, ve. Y fui y no me costó trabajo perdonarlo. Y yo en automático, cuando alguien me hace algo, inmediatamente, en cuanto me lo están haciendo, digo, ay, ayúdame, Dios mío, ayúdame a no guardarle rencor y perdóname, perdóname. Y en ese momento se me va y como que en automático me ha dado Dios esa capacidad, o mi mamá me enseñó, y yo no guardo rencor. Gracias a Dios, a toda la gente que me ha hecho o que me hace. Sí, no te digo que no me acuerdo, como estaba diciendo hace ratito que no se acuerda, yo sí me acuerdo. Y de repente me acuerdo y sí me viene a la mente que, como dicen los que se drogan, que como que quieren volver a tomar, así digo, ay, quiero volver a sentir feo por esta persona que les estoy diciendo, por el hermano de mi mamá que le hizo tanto mal,
pero en ese momento vuelvo a decirle, no, si yo ya lo perdoné, yo ya estoy en paz con él y él ya hasta se fue y ya lo perdoné y no es, yo para mí no es perdón, simplemente para mí en el momento que te hacen algo es no guardes rencor y pídele a Dios y Dios te da esa capacidad de no guardar rencor. Es todo lo que quería compartir con ustedes en cuanto Gracias, al perdón. profesor. Gracias, Tulio. Gracias. Y aquí en la oración Kardec pregunta, Kardec nos los da aquí, Señor, danos fuerza, Dios mío, para reprimir en nuestra alma el resentimiento, el odio y el rencor. Exactamente es eso. Y es una gran bendición recibir esas enseñanzas tan elevadas desde pequeño, ¿no? Porque para el resto, bueno, tenemos años y años de estudios de doctrina espírita. Y sí, para llegar a ese punto de decir me desligo completamente, es un trabajo bien bonito, profe Tuli. Entonces, gracias por compartir. Eli, Sí, buenos días. ya no me dice. Bueno, es que a mí este tema, pues, ay, este, pues yo creo que a mí me mueve mucho, o sea, mm, como que, no sé, me llena hasta de emociones, ¿no? Porque pues a mí sí me ha costado, pues, perdonar a mucha gente, o sea, em, yo, desde chiquita, pues yo de la primaria, pues yo sufrí pues así, ¿no? Acoso, bullying, todo eso. Y me quedé ahí, ¿no? Como en el pasado de, es que me hicieron, ¿no? Es que, y así, ¿no? Y así me fui creciendo con eso hasta la universidad, ¿no? Y luego, pues perdí a mis papás, ¿no? Entonces era más ahora resentimiento, ¿no? Acumulado, y no solo con la gente, ¿no? Porque llegó un momento donde yo me sentía abandonada, ¿no? Hasta de mi familia. Y pues hasta con Dios, ¿no? Llegó pues ese resentimiento, ¿no? Hacia Él, ¿no? Y como que yo en mi mente el perdón no existía, ¿no? Y decía, ¿por qué hay que perdonar, ¿no? O sea, pues, ¿para qué? ¿No? O sea, como en la frustración, ¿no? De, pues, si yo soy la víctima, ¿no? Así, ¿no? En ese pensamiento de, a mí me han hecho, ¿no? Ellos pues que paguen, ¿no? O sea, y así era el enojo igual con Dios, ¿no? Como, o sea, ¿por qué permites si yo estuve contigo, si yo, bueno, sí, porque en ese entonces yo estaba dedicada a la iglesia, yo eh, era monaguilla, ¿no? Y me la pasaba ahí, o sea, estaba muy dedicada, ¿no? Al servicio, en ese caso de la iglesia católica. Y ahí llegó mi resentimiento, ¿no? Más grande, porque yo sentía que yo hacía un servicio, ¿no? Y Dios me quitó algo pues importante, o así lo veía, ¿no? Como un castigo, ¿no? Entonces yo no entendía, ¿no? Entonces, pues así me la seguí, ¿no? Como con enojo y, y no vi, ¿no? No veía pues la realidad de las cosas y fue cuando yo pues pude descargar mi dolor porque yo tuve que ir a un grupo de doble A, ¿no? Tuve que vivir ahí de cuarto y quinto paso. Tuve que ir a vivir una experiencia, ¿no? Que pues se planteó pues mi vida, ¿no? O sea, lo que fui viviendo. Y pues tuve que hablar, ¿no? Tuve que hablar de esa situación porque en mi experiencia, ¿no? A mí me sirvió pues entregarle todo este resentimiento a Dios, ¿no? O sea, y empezar a verlo como es, o sea, él no tuvo ni la culpa y pues no es un Dios castigador, ¿no? O sea, porque al principio yo tenía ese concepto de Dios de que era un Dios así como, pues de lo católico, ¿no? Y pues esta experiencia me ayudó pues porque me abrió mucho, ¿no? O sea, mi pensamiento me hizo ver que pues que al fin y al cabo las cosas pasaron así porque ya estaban predestinadas, ¿no? O sea, yo
lo entendí ya más porque empecé a meterme pues en estos temas, ¿no? Y empecé a ver que Dios pues no era mi enemigo, ¿no? Y que realmente en esos momentos donde yo sentí la frustración de soledad, de que nadie estaba ahí conmigo y todo, pues no era realmente cierta, porque había mucha gente que quería ayudarme, pero yo por mi resentimiento los alejé, o sea, mucha gente se acercó y yo por el enojo, por la frustración de que es que de la víctima, no vi que había gente que sí había, que me quería ayudar, ¿no? O sea, también el resentimiento hace que no veas eso, que hay gente que sí está a tu lado, ¿no? Que sí te quiere ayudar, pero tú por tu enojo, por todo de odiar, no lo ves, ¿no? Y como que ahí te metes en tu papel de que todos están contra ti cuando pues nadie, ¿no? La realidad es que sí hay gente a tu lado, ¿no? Y yo lo vi, me, me percaté, ¿no? Y actualmente hoy me percato que sí hay gente a mi lado, ¿no? O sea, cómo el resentimiento te llega a cerrarte, ¿no? Te llega a alejarte, ¿no? A aislarte de la gente, ¿no? Y de que vivas mal, o sea, triste, como, pues así, o sea, como, Te ciega, sí, o sea, te como de, no, enferma. o sea, te haces hasta incluso tú te haces horrible con la gente, porque yo empecé a tener caracteres, o yo me empecé a dar cuenta que mi carácter era, perdón por las palabras, pues agresivo, o sea, como vengativa, o sea, me empecé a hacer así, ¿no? Como molestar a los demás, eh, hacerles daño a los demás, o sea, pues yo soy la víctima, pues ahora yo me hago vengativa, ¿no? Ahora yo voy a pasar sobre los demás y, y así fue, ¿no? Y así yo sentí que empezaba a ser mi carácter, ¿no? Porque me hice así con mucha gente, o sea, yo usé a muchas personas, usé al sexo opuesto, o sea, muchas cosas, ¿no? Que yo misma realicé por el enojo, ¿no? De ahora a mí me lastimaron, ahora yo lastimo. Pero al fin y al cabo, cuando fui a esa experiencia y cuando empecé a conocer a Dios y estos temas me han hecho ver que la realidad es que pues estás haciendo muchas cosas para ti, contra ti misma, ¿no? Contra uno mismo. O sea, lastimas, pero te vas a seguir lastimando. O sea, es un juego de nunca acabar, es una estira y afloja de ir así por la vida. Dije, no, ya basta. Dije, o sea, mi resentimiento ha hecho que yo lastime a la gente porque es como una forma de justicia, pero no. Y me acordé ahorita, se me vino a la mente, en la Biblia decía, mía es la venganza, ¿no? O sea, de Jesús, ¿no? Porque él mismo dice, o sea, yo soy el que va a hacer justicia, tú no tienes que hacer nada, ¿no? Tú no tienes que hacer nada, ¿no? Y como que incluso esa palabra del perdón sí es como muy impactante porque es muy fácil. Siempre uno lo dice en todos lados, ay, perdón, o discúlpame, ¿no? Como que ya es una palabra, pues que a veces ya no hay un sentido, o sea, o que ya está así como muy normalizada, ¿no? Cualquiera pide perdón, pero no lo dice de verdad, o sea, como que no hay algo profundo, ¿no? Y a mí me ha pasado porque a veces yo uso la palabra así como, ay, pues ya, me perdonó como algo X. Entonces, pues este tema pues sí me mueve porque pues también me hace ver que yo hice, ¿no? Hice y deshice, pero que también yo misma me encerré y que hoy al cabo hoy veo que pues no estoy sola, tengo una nueva familia, tal vez ya no tenga la original, pero sí hay gente que me quiere, ¿no? Y Dios me ha dado nueva familia y nueva oportunidad, ¿no? Y pues es lo que quería compartir. Gracias. Gracias, Eli. Son ciclos de sufrimiento, ¿ah? Cuando hablábamos esta mañana con el Sebas y decía en el libro, ¿cuál es el libro? En el mundo mayor,
Hay una historia ahí, Andrés Luis explica un poco, ¿no? Un hijo adoptivo que asesinó a su padre adoptivo y el padre se volvió obsesor por 20 años, ¿no? 20 años que lo estaba obsedando. Y la benefactora, pues que se presenta en ese momento con estos dos espíritus, uno que estaba en la emancipación, o sea, en el sueño, y el otro que ya estaba desencarnado, dice, quién es el peor? Quién es el peor de los dos? No, no con esas palabras, pero ¿quién es el que hace más daño? ¿Aquel que cometió un error o aquel que lo persigue por 20 años? Es un ciclo de nunca acabar. El que se cree víctima se vuelve el verdugo y el verdugo se vuelve víctima y la víctima verdugo y no se acaba. Entonces es romper esos Sí, ciclos. y el peligro es que la víctima se convierta en un agresor aún mucho más monstruoso que lo que era al principio. Y eso nosotros lo vemos mucho en las reuniones mediúmnicas. Personas que por una cosa muy pequeña, o sea, se convierten en un ser de oscuridad, hundido completamente en oscuridad, en odio y en fin. Y lo que no entienden es que como todos estamos regidos por las mismas leyes divinas, van a tener que cosechar lo que están plantando. Y eso es lo que no pueden entender, que nosotros convirtiéndonos en un justiciero, o como decía él, ya después paseaba por la vida agrediendo a todo el mundo porque me daba el derecho de hacerlo, siendo víctima. Pero vamos generando karma para nosotros también, porque la ley divina no hay privilegiados. O sea, aquel que la rompe Ah, paga, ¿no? Y sí, entonces eso es algo que vemos mucho, mucho, mucho en las reuniones mediúmnicas. y saben algo como que es algo que Eli, voy a tomar el ejemplo que Eli nos dio porque ella dijo, ¿no? Yo quise vengarme, me hicieron mal, o sea, me trataron así, merecen sufrir. Y el espiritismo nos dice que las peores llagas de la humanidad es el orgullo y el egoísmo. Y el orgullo herido es el verdadero obstáculo, porque en este caso es el orgullo. Porque ¿cómo se atrevieron a hacerme algo así? ¿O cómo Dios me hizo algo así? ¿O cómo esta persona me lastimó de esta forma? Merecen sufrir. Cuando nos cuesta perdonar, rara vez es por justicia, más bien es por el orgullo o el ego herido que siempre piensa eso. Pero ese dolor que alimentamos, como dijo Eli, no castiga al otro, nos envenena a nosotros mismos. Y fue mencionado, ese resentimiento es ese veneno que Karen lo dijo, que tomamos esperando que mate al otro. Pero el que mata es a nosotros mismos, porque no tenemos paz, porque nuestra conciencia duele mismo, que no estemos conscientes duele, porque perdemos la salud, tanto física como mental. Y Jesús en la cruz, él perdonó a sus verdugos. Él sabía algo que a nosotros nos cuesta trabajo entender o que no sabemos o que no entendemos o que olvidamos. Quien daña normalmente actúa desde la ignorancia o desde el propio sufrimiento y eso también Karen lo mencionó. Jesús no se olvidó de los actos, no absolvió, no absol- absorbió, sí, no absorbió los actos, Absueltos. eh, gracias, de los verdugos, no dijo que fueran inocentes, sino porque Jesús sabía que el perdón es la única puerta hacia la liberación interior. El perdón es la puerta para la libertad interior. Ahora, si él, siendo inocente, perdonó, ¿cómo no haremos lo mismo nosotros, culpables, que también hemos fallado miles y miles de veces? Y así como ese odio, el resentimiento, el rencor, la venganza es un veneno que tomamos para matar al otro, el perdón es un regalo que damos, pero somos nosotros quienes lo recibe. El perdón es el único regalo que damos, pero somos quienes lo recibimos. 100%. Vamos a pasar a David. Hola, buenos días. Muy bonita la instrucción, las narraciones muy conmovedoras. Ah, quiero compartir una situación de hace tiempo, del pasado.
Obviamente he recibido el apoyo de Yuri, de Sebastián, de César también, porque todos somos humanos y aunque a veces pensamos que no, eh, la vida nos pone en nuestro lugar, ¿no? Tarde o temprano, a través de las adversidades de la vida, de los reveses, de los dolores, de los sufrimientos. Y yo veía en ese dolor y en ese sufrimiento, en esos reveses, yo lo decía, un gran bien. Cuesta trabajo porque uno quiere estar bien siempre, quiere tener dinero, quiere tener amigos, quiere sentirse, digamos, el protagonista de la fiesta, ¿no? Pero cuando no eres el protagonista, cuando no tienes amigos, cuando hay reveses en lugar de bendiciones de la vida, es cuando nos ponen a prueba, nos ponemos a prueba. Y curiosamente, el carácter más rígido, aquellos que hemos sido más orgullosos, que tenemos tendencias prepotentes de orgullo, de sentirnos superiores, la vida pareciera que se ensaña más. Aquellos que se la llevan, que están en un estado más equilibrado, no sufren tanto ni padecen duros golpes. Aquellos que internamente tenemos ese orgullo solapado, ese egoísmo y ese ego así súper mega grandote, yo digo que yo tengo un ego súper mega grande, y para un ego súper mega grande es necesario que haya una tabla rasa que te golpee grande, del tamaño de un árbol. No quisiera que volviera a pasar, obviamente. Tiendo mucho a yo mismo a decir, ah, bueno, lo hiciste, ahora tú mismo te autocastigas, ¿no? Entonces, bueno, agradecer mucho la labor de Yuri, de Sebastián, de César, de Giovanna y de todo el grupo, porque nos ha apoyado, digo, a más de algunos de los de aquí nos han asistido de manera personal. También quiero comentar un caso rápido. Hace tiempo, en el pasado, tuve la oportunidad de ir a una sesión de desobsesión. Fíjense, aún con desobsesión todavía sigo con las mías, ¿no? Y curiosamente, muy rápidamente, porque no quiero aburrirlos, yo iba con una situación como diciendo, me voy a defender. O sea, yo no siento que deba nada, yo he sido muy buena gente, he ayudado al espiritismo, a la metafísica, a la psicología y a todo mundo y soy un alma de Dios, ¿no? He tratado de ser buena gente. Y la vida me ha tratado mal, pero sigo siendo, tratando de ser buena gente, obviamente, entre comillas. Y yo decía, pues yo no me siento así como deudor de nada, no tengo mucho, o sea, como que mis trapos sucios no están tan sucios, ¿no? A lo mejor de 1 o 2 días, pero no de un mes o de un año. Y lo cierto fue que, se los comento aquí, así que quede en secreto entre nosotros, para que nadie más lo sepa, que me sale 2 entidades, ¿no? Una de ellas, una mujer, yo fui un jeque árabe, digo, mi orgullo estaba desde esa época y ha venido acrecentándose, y entre comillas me dicen que tuve muchas mujeres, a lo mejor por eso ahora no tengo ninguna pareja, ¿no? Y esa mujer, que era como una de las concubinas, me amó demasiado, tanto que han pasado los siglos y me sigue amando y me sigue esperando. Y ella manifestó mucho ese resentimiento, pero de alguna forma el amor y la adhesión y la fascinación que yo le provocaba, en ese entonces era bastante más guapo, más viril, más poderoso, si fuera el caso, que era muy atractivo para ella, pero ella me amaba sinceramente. Y pasaron muchos siglos y en este reencuentro me hacen ver que ella me sigue amando y que no me va a soltar y que a través de los siglos me estuvo esperando y que no le importaba que yo hubiera sido tan infiel con tantas mujeres, las otras concubinas, y que ella fuera relegada. En ese momento yo lo que intenté fue liberarme de ella. O sea, al hablar con ella, me dieron la oportunidad, yo dije, no, yo quiero que te cures, que te sanes y que te vayas y que Dios te bendiga, ¿no? Casi, casi, ¿no? Entonces ella decía, lo que más me duele es el rechazo que tú estás manifestando. Y yo no me daba cuenta, yo estaba así como a la defensiva, ¿no? Es que aquí, pues bueno, lo hice, pero ya pasó. Y de alguna forma actué así con cierta mesura, pero muy severo, muy como todavía, dice, todavía me quieres seguir mandando, todavía quieres, me dominas y me quieres seguir mandando y me ordenas, ¿no? Dice, ya es lo último que tengo, si tú me dices que no me amas o que ya no tengo nada en la vida. Eso me afectó un poco, pero dije yo, bueno, lo que tenemos que hacer, porque dice, ¿quieres para salvarte tú, no? Yo le dije, no, para salvarnos los dos, para liberarnos, ¿no? Y le dije, mira, si ese afecto que tú me tuviste, a lo mejor yo no lo pude corresponder porque no estaba en condiciones, ni las estoy ahora, pero ese amor es mérito tuyo. Y ese mérito tuyo te va a perdurar por el tiempo. Y quizás a futuro la ley nos vuelva a encontrar cuando yo sea digno de ti, porque ahorita no lo soy. Obviamente parecía que yo era humilde, pero también lo estaba haciendo por conveniencia,
Porque en el plano externo soy muy bueno para hablar y wiri wiri, me lo han dicho y yo lo sé. Pero internamente mi mente es muy matemática y supercomputadora y buscaba la forma de salirme del problema. De alguna forma ella se fue. Y yo dije, bueno, ya la libré. Y viene el segundo, ¿no? Rápido. Y el segundo era una entidad. Yo había sido ministro, yo creo que fui obispo, fui de los altos jerarcas, y tenía poder y se deshice. O sea, y de alguna forma tenía alguien que no se identificó, dice, yo no podría mencionar todas las maldades, atrocidades, todo lo peor que pudiste haber hecho. O sea, no lo puedo mencionar por respeto. O algo así me decía la entidad. Y yo le dije, bueno, él me dijo, eres de lo peor, eres falso, eres X y Y, todo. Pero con respeto me lo dijo, ¿no? Y dice, fui fiel a ti. Me da la impresión que fue como un sirviente fiel, que me amó, me quiso, o sea, me idolatró de alguna forma, pero yo al momento dado, para que quizás se hace entrever que no sacaran mis trapitos, que eran megatrapotes al sol, parece que lo maté con un botellazo. Porque por otro lado yo tenía mi vida oscura, me cerraba la puerta y hacía desmán y medio, y hice de lo peor. Y yo decía, wow, tan fuerte, tan malo soy. Y sí, ¡pup! Lo maté. Y yo así, ya muerto el testigo, se acabó el crimen, ¿no? Y ya le dije, mira, pues perdóname, no sabía lo que hacía, también con ese perfil de perdóname porque pues, yo ahora ni me acuerdo. Y dice, bueno, ya no quiero hablar contigo, no es más. De hecho, no me quería dejar hablar, ¿no? O sea, era tanto que dice, tienes la cabeza agachada, pero realmente eres falso. Porque todo lo que yo hice mal lo hice por el ejemplo que tú me diste. Y por el afecto que te tenía, el cariño, la amistad sincera, lo que sea, me dejé llevar y me perdí. Y al final tú me pagaste con traición. Entonces yo dije, bueno, ya se acabó y se fue, ¿no? Digo, ya no, que mejor ya no quiero hablar contigo. O sea, de algo sirvió ahí quedamos, ¿no? Ya no tiene caso. Te he estado obsesando por mucho tiempo en tu orgullo intelectual. Tú no te has dado cuenta, pero te he manipulado y te he hecho sufrir porque tú tienes esa debilidad que lo manejas como una virtud, como un poder. Pero como yo te conozco y me la has hecho, yo me he desquitado contigo en esta vida y lo voy a seguir haciendo. Eso es lo que me dijo. Y al final le dije, bueno, y él dijo, ya, basta, tu perdón no lo creo. Sin embargo, ya hablé contigo y ya me pesa seguir en esta situación. Ya así, casi lo entendí así por flojera. Mejor te suelto y que te vaya bien y que Dios sea contigo, ¿no? Que haga contigo lo que quiera. Y se fue y yo también dije, bueno, ya la libré. Estando acá me di cuenta de que dije, qué falso fuiste, ¿no? Qué terrible. O sea, y yo dije, no, o sea, en lugar de estarte preocupando por ti, en lugar de verte que tú eres el responsable, que tú cometiste tanto daño y los que no están ahí notados, lo que tienes que haber hecho es enfocarte por amor sincero a ese hermano que dañaste. O sea, era al revés. Era yo preocuparme no tanto por mí, o sea, no estar protegiéndome y armando situaciones como para defenderme. Y eso me di cuenta, y me di cuenta un día después, a un comentario que me hizo un familiar, ¿no? Que le comenté. En la noche tuve la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Quiero ayudarlos, o sea, quiero reparar mi mal en esta o en las siguientes vidas y no descansaré porque ustedes fueron los que a Dios que realmente me ayude a hacer ese corazón que realmente debo ser y no solo hacerlo con palabras. Entonces aquí termino y gracias por permitirme. Gracias. Gracias, David, Gracias, por David. compartir. Y en esa misericordia divina de nuestro Señor, de nuestro Padre, que nos da la oportunidad de recomenzar gracias a la reencarnación y gracias a la reparación, Él nos da oportunidades todos los días. Cada día es un nuevo recomienzo, cada día es una oportunidad de hacer las cosas mejor. Cada día tenemos la chance de recuperar esos karmas. Quizás no con la persona que está ahí, que ya desencarnó, pero lo podemos hacer con alguien más, ¿no? Haciendo servicio de otra manera. Entonces es la forma para nosotros de pagar. Y qué bonita toma de conciencia, David, porque es muy difícil. Y ese es nuestro orgullo que no nos deja ver a dónde estamos mal. Y bueno, todos tenemos nuestros hermanos que, como dice el texto ahí, ¿quién empezó primero? Todos tenemos una parcela de culpa.
Entonces, en eso estamos todos. Y esta semana vino un espíritu con Sebastián y hablaba también así, le decía, te odio, te odio, te odio, y no la sacabas del odio, ¿no? Sí, una historia muy similar así. Tuviste suerte porque de tu caso te decía que te amaba. De este lado era un odio total. Entonces, Pero cosas que hicimos, que como David dice, no me acuerdo en esta vida, o sea, no tenemos ningún recuerdo de lo que hicimos, pero historias así, como las que contó David, escuchamos todo el tiempo, y es muy común. O sea, esos odios, bueno, el del amor es algo más raro, ¿no? Pero sí se ve personas que por amor persiguen, pero sobre todo por odio. Y como dijo Yuri al principio, ese odio nos acaba uniendo por siglos y siglos y siglos y siglos, hasta que alguien tiene el coraje de romper ese ciclo y decir, hasta aquí. perdono, perdono y me libero y perdono. Pero bueno, toma tiempo. No, la ley de causa y efecto a nivel moral toma tiempo. Entender, ¿no? Y entender que cada vez que dañamos, nos acabamos dañando a nosotros mismos. Pero bueno, ahí vamos. Y David dijo, no, Señor, o sea, quiero perdonar y quiero reparar. Aunque a veces, aunque no querramos, tiene que haber una reparación. Y la ley divina se va a encargar de todo eso. Entonces a veces decimos, bueno, perdono a la persona. El perdonar no necesariamente quiere decir que nos exime de la ley de causa y efecto, jamás. Tanto del lado que fue ofendido o del lado de nosotros que ofendemos o viceversa. Entonces la ley siempre va a estar actuando, que quieras o no, siempre va a haber una reparación necesaria. Antonio, y terminamos con un comentario de Antonio. Nada más quería comentar algo que se me vino a la mente ahorita que estaban hablando, como que siempre hoy en el estudio se hablaron de casos muy específicos, de situaciones muy fuertes, ¿no? Que cada uno ha vivido, pero a mí me vino a la mente algo que, o sea, algo que me pasó esa semana, pero en general que nos pasa a nosotros tal vez diario, ¿no? ¿Cuántas veces hemos conocido personas o tal vez no las conocemos tanto o tenemos interacción con personas que pues realmente no conocemos o no tenemos tanto tiempo de interactuar con ellas como y sentimos desprecios, ¿no? O sentimos situaciones donde nos tratan mal o situaciones donde aparentemente inexplicable eh, les caemos mal o nos caen mal. Este, entonces, me recordó mucho a una sesión mediúmica que tuvimos donde yo no podía explicar con palabras lo que me intentaban como transmitir, pero me acuerdo que era como una red, como que nos decían, como ustedes no saben la cantidad, como la red interminable que es como la interacción entre los encarnados y desencarnados, o sea, no sabemos realmente todos los lazos que hay entre una persona y otra. Y aparentemente entre alguien que acabamos de cruzarnos por la calle y no, tal vez no lo volvamos a ver nunca, esa persona quizá en otra ocasión estuvo con nosotros en una situación y tenemos la oportunidad, por una pequeña interacción, de, re, de reivindicar algo del pasado que pudo haber sido algo importante, o tal vez no tan importante que nos tengamos que, o sea, no tan importante, pero aún así siempre hay un lazo, ¿no? Hay un lazo que nos une entre las personas. Entonces entender también que aún pequeñas acciones, porque no todas las personas a veces nos vamos a ver o vamos a tener tanta interacción con ellos, pero aún pequeñas acciones que nos hagan algún desprecio, algún mal gesto, algún todo, entender que quizá nosotros en algún momento hicimos mal a esa persona y nos toca tomarlo de vuelta y regresarlo de una mejor forma para que ese ciclo no se vuelva a repetir y no se vuelva a hacer como otra interacción más adelante, ¿no? O sea, como nos toca como romper esos pequeños ciclos. Y ahorita me acordé justamente eh, por esa cuestión que estaban comentando ahorita. Y ya, eso creo que es todo. Gracias, Miguel.
Gracias, Antonio. Gracias. Es la enseñanza de Jesús el devolver el bien por mal en todo momento, porque nunca sabemos. Por eso debemos hacer el bien todo el tiempo, con cualquiera que crucemos en nuestro camino, porque nunca, como dijo Antonio, no sabemos qué relación tenemos. Y por algo los cruzamos en nuestro camino, porque hay algo para hacer con eso y resignificar. Vamos a dar final a nuestro estudio, que ya pasamos el tiempo. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a compartir la música. Queridos amigos, familia, hermanos encarnados y desencarnados, tomemos este momento privilegiado, agradecer a nuestro Padre Celestial, agradecer a nuestro Señor Jesucristo, nuestros queridos benefactores, los guardianes, familiares, están aquí en estos momentos, sintiendo la presencia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros que hemos caminado por los caminos más peligrosos, los caminos del odio, del resentimiento, del orgullo, del rencor. Todos nosotros que traemos una historia muchas veces bastante dura. Aprovechemos estos momentos para dejar de lado todas esas cosas que pudimos haber hecho mal y elevarlas a nuestro Señor, pidiendo su compasión, su indulgencia, su misericordia por esos errores milenarios que venimos cargando, aquellos que con un solo cambio podríamos deshacernos de ellos, aquellos que pesan en nuestra conciencia. Hoy podemos entregarlas a nuestro Señor y pedirle que nos ayude a deshacer todas esas telas, todos esos nudos, y empezar de nuevo con esta nueva conciencia, con este amor que nos llega de lo más alto, y poco a poco va penetrando en nuestros corazones, poco a poco está trayendo nuevos pensamientos, nuevos sentimientos. Y pedimos a ti, Señor, que nos ayudes a ser más indulgentes, y así como queremos indulgencia para nuestros errores, aprendamos a otorgarlas a todos aquellos que de alguna u otra forma nos dañaron el corazón. Y así como nosotros cometemos errores, los demás también. Y así, Señor, como el sol brilla para todos nosotros, para ellos también. Tú dijiste que el sol brilla para los justos y los injustos.
porque el amor de nuestro Padre y tu amor no hace diferencia. Y ahora nos permitimos vivir ese amor, Señor. Perdonarnos a nosotros mismos es lo que necesitamos. Ayúdanos a abrir nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma, a mostrarnos como lo que somos. Espíritus en evolución, progresando a pasos pequeños. Enséñanos, Señor, a perdonarnos, para que podamos perdonar a nuestros hermanos, para que podamos vivir una vida más plena, más feliz, con más tranquilidad, con más paz en el alma. Sabemos, Señor, que tenemos mucho para aprender. Abre nuestros ojos para que podamos identificar cada una de las oportunidades que se nos dan de hacer mejor. Que mañana sea hoy y que hoy seamos mejor que ayer. Que nuestro camino sea iluminado por nuestras acciones, en la bondad, en la caridad, en el amor. Que podamos invitar a nuestros hermanos a seguirte, así como nosotros estamos intentando hacerlo. Gracias, querido Maestro. Recibe nuestra gratitud, nuestro amor, todo aquello que hay de bueno en nosotros. Pídete también la valentía de pedir perdón. Esforzarnos a ser humildes, reconociendo, Señor, que no somos mejor que los otros. Todos somos iguales ante tus ojos. Que el mérito solo se obtiene por el trabajo, la perseverancia, por el amor que damos a los demás, el servicio desinteresado, la bondad que esparcimos hacia nuestros hijos. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nuestros hermanos más necesitados. Quédate en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Síguenos con tu mirada, guiando nuestro camino, inspirándonos a ser mejores cada día. Gracias, queridos benefactores. Que el amor de esta oración pueda llevar un poco de consuelo y paz a nuestros seres queridos que están pasando por situaciones difíciles y a todos nuestros hermanos de esta humanidad. Bendice nuestro día, nuestra vida. Ampáranos, Señor, y protégenos de todo mal. Que así sea, Señor.